No, creo que no. Creo que me escuchan. Si no, se van a obligar a venir más adelante, ¿verdad? ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno. Nada más que pase poquito más el ruido. Hoy es el primer día, domingo de Cuaresma. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo recordaron? El miércoles fue el día de la ceniza, el miércoles de ceniza. Eh, en la época de los ochentas, la mayoría de las iglesias cristianas o que se llamaban iglesias evangélicas o así, eran renuentes a la práctica de tomar ceniza, al menos aquí en México. Conforme pasaron los años, ha habido un poquito más de apertura a la práctica de tomar ceniza y como así como crecimos con ese entendimiento de que es un recordatorio de que somos polvo, precisamente es con ese propósito, que somos polvo, que al polvo iremos, pero sobre todo nos recuerda de una práctica que había en el Antiguo Testamento, cuando alguien sufría o cuando alguien estaba triste o arrepentido o con mucho dolor, ellos aventaban ceniza o se ponían ceniza, se rasgaban la ropa y se ponían ceniza. Y era una forma de expresar, insisto, tristeza o arrepentimiento o como sea. Entonces la práctica de tomar ceniza es un recordatorio de, de nuestra fragilidad o nuestra vulnerabilidad como humanos, tanto porque nuestra vida no nos pertenece, pero también porque somos falibles, 100% falibles, 100% susceptibles a pecar o a fallar. En la época de Cuaresma es una época de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. Es una época en la que se invita a todos los creyentes, sin distingo de la religión, a hacer ayunos y oraciones, de la misma forma que Jesús ayunó y oró en el desierto durante la temporada de la tentación, 40 días antes de empezar su ministerio público. El propósito de la Cuaresma también es prepararnos espiritualmente para recibir a Jesús en nuestra vida, ya sea porque nos hayamos separado o alejado de Él y sus caminos, o simplemente para reflexionar sobre la vida de Jesús, su ejemplo, su sacrificio, que nos suplió el perdón de nuestros pecados. De eso se trata la Cuaresma. Hoy voy a continuar con el tema de la armadura de Dios, que ya empecé la semana pasada, dentro del el tema general de la descubriendo el reino de Dios. Este es el subtema, la armadura de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La primera palabra, manténganse firmes. Esta frase significa no moverse del lugar. ¿Han sentido los temblores de Vallarta?
pero ¿qué tal el DF? Sea como sea, las cosas se quedan, ¿verdad? Cada vez pienso en esas rocas gigantescas que hay en el mar. Llega la ola y azota la roca. ¿Y qué hace la roca? Se queda, ¿verdad? No se hace a un lado para que pase la ola. No importa si la roca queda completamente cubierta de agua, no importa si queda completamente descubierta y es azotada por el calor y la luz del sol, la roca ahí se queda. Ese es el contexto cuando dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Mantenerse firme significa quedarse fijo, igual que los cimientos de un edificio, sin moverse, quedarse en el mismo lugar y en este caso, quedarnos firmes en la verdad. Jesús es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Lo opuesto a Dios es el maligno. Por lo tanto, el maligno va a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para tratar de movernos de la verdad, para tratar de que nos deslicemos por lo menos un poquito de lo que Dios ha dicho, para que de esa forma no nos quedemos firmes en la verdad y también así encontrar espacio para engañarnos con la mentira. Acuérdense que el diablo es el inspirador de las mentiras, es el padre de todas las mentiras. Manténganse firmes en la verdad, no en nuestra terquedad, no en nuestra percepción, firmes en la verdad. Otra traducción dice, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Es una traducción más antigua. Pero cuando habla de esta parte, los lomos, el cinturón se lo colocaban como un cinturón, les cubría por supuesto la espalda y el estómago. Pero cuando habla de los lomos o la parte donde se coloca el cinturón, es una parte que los hebreos consideraban que era el depósito del poder reproductor de una persona. Y puede tener la intención de animarnos a cuidar la capacidad que Dios nos ha dado para asimilar, creer y compartir lo que creemos. Y en este caso está hablando de la verdad, dando a entender que no debemos permitir que ninguna mentira nos impulse a hablar, creer, declarar o depender de nada ni de nadie que no sea Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona tiene ansiedad. Cree algo que no es verdad. Eso es lo que pasa con la paranoia, ¿verdad? Se cree algo irreal o algo inexistente. Así sucede. Es fácil muchas veces prestar atención a cualquier tipo de palabrerías o suposiciones. Es fácil aceptar cualquier tipo de palabras que el maligno pudiera lanzar en nuestra contra por medio de personas a nuestro alrededor. Necesitamos tener cuidado y no dar espacio para eso. La siguiente palabra que dice en la armadura de Dios, dice, protegidos por la coraza de justicia. La palabra protegidos aquí viene de una misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Colosenses capítulo 3, versículo 9, cuando dice, vístanse o revístanse. Lo vimos la semana pasada, vestirnos o revestirnos. Y luego da una lista de cualidades, de humildad, bondad. Y finalmente dice, sobre todo, revístanse de amor. ¿Verdad? En este caso, el apóstol Pablo dice que necesitamos vestirnos o revestirnos con la justicia. ¿Nuestra justicia? Romanos 3,
10 dice, no hay un solo justo. Pero luego en Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El maligno siempre va a tratar de que nosotros nos apoyemos en nuestra propia justicia o de hacernos creer que Dios nos ve o nos juzga de acuerdo a nuestra justicia y automáticamente, ¿saben qué? Sabemos que si dependemos de nuestra propia justicia estamos reprobados. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la ley ceremonial de los judíos decía que cuando a una persona se le detectaba algún tipo de infección o enfermedad contagiosa, o que cualquier persona era ritualmente impura, algunas de esas personas tenían que salirse del pueblo, tenían que irse a vivir afuera de la comunidad. ¿Qué es lo que hacían? La persona, ya sea por sí misma o alguien más, caminaba frente a esa persona, delante de esa persona y gritaba, impuro. ¿Sí? Para que las personas que escucharan se mantuvieran alejados, que no fueran impuros. Isaías dice, todos nosotros somos como gente impura, tratándose de tratar o de querer impresionar a Dios con nuestra justicia. Eso no sucederá. Sin embargo, en Jesús, todos nosotros fuimos y somos justificados por la fe y no deberíamos de buscar escondernos en nuestra propia justicia, porque si lo hacemos, el maligno podrá condenarnos y acusarnos con facilidad. Vestirnos y revestirnos con la justicia de Jesús es lo que necesitamos hacer. Jesús, el santo, el perfecto, nuestro Salvador y Redentor, quien dio su vida a cambio de la nuestra y nos justificó, nos imputó su justicia, eliminó nuestra maldad y el pecado y a cambio nos vistió y nos cubrió con su justicia. Cada vez que creemos y nos aferramos a esa promesa, somos justificados, porque hay justificación y hay perdón en la sangre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Otra traducción dice, al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. ¿Nos damos cuenta de esto? Se nos atribuye la justicia de Jesús. Jesús nunca pecó. Pero es así como Dios nos ve cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando dependemos de Él, cuando le entregamos nuestra vida entera, con todas las cosas que vienen. Hablando todavía sobre la justicia que se nos atribuye por medio de Jesús, el escritor de los Hebreos nos recuerda también sobre el carácter de Jesús, sobre su justicia y sus atributos, y nos recuerda que precisamente por causa de su sacrificio, la ley ceremonial del Antiguo Testamento que incluía sacrificios para justificar a los pecadores, fue completada por el sacrificio supremo de Jesús. Hebreos capítulo 7, versículos del 26 al 28 dice, está hablando de Jesús, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos,
A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús, el Hijo, el Santo, el Perfecto, el irreprochable y puro, se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Ahora, ya los sacrificios que se ofrecían en el pasado ya no se ofrecen. ¿Cuáles son los sacrificios que necesitamos ofrecer hoy día? ¿Hay sacrificios todavía? Sí, sí hay. ¿Cuáles son? Adoración, gratitud, perdón hacia los demás, buenas acciones. ¿Sí? Ahora los sacrificios somos nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que ofrezcamos nuestra vida o nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por medio de nuestra adoración. ¿Cuál es otro sacrificio? ¿Se los digo? Porque ese sí es un sacrificio mayor. ¿De veras lo quieren saber? Amor al prójimo. ¿Importa si nos caen bien? No, no ante Dios. Ese es el sacrificio que ofrecemos hoy día. Amar al prójimo. Jesús hasta dijo, de este modo conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos para con los otros. Cada vez que en nuestra vida modelamos la vida de Jesús, estamos ofreciéndole al Señor sacrificios que son agradables delante de Dios. La siguiente parte de la armadura de Dios dice calzados. Déjenme les digo exactamente lo que dice. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. La palabra griega para calzar lleva implícita la idea de ponerse a algo o poner nuestro pie sobre algo y luego eso atarlo al pie. Poner y atar debajo de nuestros pies. Así como en la antigüedad se usaban las sandalias y después se amarraban a los pies para poder caminar y no tropezar. Cuando habla de la disposición, también tiene que ver con preparación, disposición y preparación para el Evangelio. En primer lugar, para recibir el Evangelio. Porque si no somos capaces de recibir el Evangelio, entonces mucho menos seremos capaces de compartirlo. Evangelio significa buenas noticias. Son las buenas noticias de que no tenemos que vivir sin un propósito y camino a la perdición y condenación eterna, sino que Dios ha provisto de un medio para que seamos perdonados por nuestros pecados y vivamos la eternidad con Él. Realmente toda nuestra vida, al venir a Jesús, toda nuestra vida seguiremos recibiendo buenas noticias o buenas nuevas. Cada día, al pasar tiempo en la palabra, cada día al pasar tiempo en oración, el Espíritu Santo continúa hablando a nuestros corazones y revelándonos su verdad, mostrándonos sus promesas e iluminando nuestros corazones con su luz verdadera. Otra cosa a la que hace referencia es que el Evangelio es para todos. Y otra vez vuelvo a lo mismo, si nos caen bien o no. Si los consideramos dignos o no, no importa, el Evangelio es para todos. ¿Recuerdan algunas de las frases de Jesús? Los que están sanos no necesitan médico.
¿cierto? Y otra dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores. Y hay pecadores que a nosotros no nos caen muy bien a veces. Hay pecadores a los que pensamos, no, a ese pecador mejor no lo invito a la iglesia. ¿Me explico? El evangelio es para todos. Sean cultos o incultos, sean religiosos o sin religión, el evangelio es para todos. La siguiente dice, tomen el escudo de la fe. Otras traducciones dicen que sobre todo o por encima de todo, dice, tomen el escudo de la fe. El escudo al que Pablo hace referencia era un escudo de forma rectangular, como si fuera una puerta. Y la intención del escudo o el uso del escudo, el contexto en el que Pablo lo está describiendo, era uno que podía proteger prácticamente todo el cuerpo. Protegía la caja torácica, que es donde están nuestros órganos vitales, el corazón. Protegía las piernas, que es cómo nos movemos, cómo nos trasladamos, etcétera, etcétera. Y protegía incluso la cabeza, hablando de proteger el alma y las emociones. Pero compara a la fe con este escudo. ¿Cómo viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe como escudo. Después el escritor de los Hebreos nos habla o nos describe cómo se define la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tener la certeza de que lo que Dios dice es la verdad, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos. La fe tiene la cualidad de ser mística o abstracta, pero también real y tangible. Porque una fe sin obras está muerta y por lo tanto nuestra fe debe de ser demostrada con nuestras acciones. No que practiquemos buenas acciones para demostrar nuestra fe, pero sí que permitamos que nuestra fe produzca buenas acciones por medio de nuestra vida o que dé fruto. ¿Y qué con respecto a la cantidad de fe que necesitamos? Jesús dijo algo en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Yo sé que a veces tenemos ganas cuando manejamos, por ejemplo, de aquí a Guadalajara, de usar ese tipo de fe, ¿verdad? Imaginen ir por la carretera y decirle al monte, a ver, quítate, y la carretera derechita, qué padre. Pero no se trata de eso, no estamos hablando de eso, Jesús no está hablando de eso. Pero sí de los obstáculos y de las montañas que enfrentamos todos los días en nuestra vida. Aun cuando la cantidad de fe que Jesús describe no habla de una fe gigantesca, todavía es importante recordar lo que escribió también en lo que la palabra dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La diferencia más importante entre tener fe y creer es que creer es totalmente abstracto, sin embargo tener fe es algo tangible, algo que sabemos aunque esté más allá de la razón y la lógica. La fe es sinónimo de saber porque por fe sabemos con certeza.
Eso, aunque no lo veamos. Y a veces creer puede ser tan cambiante como el viento. Después el apóstol Pablo dice, tomen el casco de la salvación. La palabra tomen tiene el énfasis en recibir, así como cuando recibimos un regalo. ¿Les gustan los regalos? Siempre me gusta esa reacción. La mayoría sonríe cuando pregunto si les gustan los regalos. Y el apóstol Pablo dice, tomen o reciban el casco de la salvación. La salvación es otra forma de decirlo, es reciban a Jesús como la fuente de la salvación. La salvación es un regalo, no pagamos por ese regalo. Recibimos el regalo aunque no lo merezcamos, porque es por gracia que recibimos la salvación. Metafóricamente, cuando el apóstol Pablo habla del casco de la salvación, se refiere a aquello que protege nuestra alma, que es nuestra esperanza de la salvación. Después, en la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice, tomen la espada del Espíritu. La palabra espada en el Nuevo Testamento está asociada con atacar o repeler un ataque. Hablando específicamente de la palabra de Dios como espada, nos habla de utilizarla para someter o dominar los impulsos del pecado y comprobar el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra de Dios es necesario atacar y contraatacar todos los impulsos contrarios a la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos leerla, oírla, creerla, practicarla, enseñarla. Una poetisa chilena dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Hay que leerla para ser sabios, hay que creerla para ser salvos y hay que practicarla para ser santos. Así es la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo la describe como la espada del Espíritu. Por medio de la palabra de Dios, o si no buscamos la palabra de Dios, ¿cómo podemos conocerla? Si no la conocemos, ¿cómo podemos compartirla? Si no nos instruimos en ella, ¿cómo podemos enseñarla? Si no la creemos, ¿cómo podríamos practicarla? Después dice en el versículo 18 de Efesios 6, Pablo dice, oren en todo tiempo. Tenemos la tendencia a limitar nuestras oraciones a ciertos tiempos o a ciertos espacios. Tenemos la tendencia a tomar cierta actitud o cierta postura incluso a veces cuando oramos. Pero no deberíamos estar limitados por nada de eso. El apóstol Pablo dice que oremos en todo tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? A veces en lugares o en circunstancias que nunca pensamos que lo haríamos. Oren en todo tiempo. No debemos negarnos a orar por causa de nuestro estado de ánimo. ¿Les pasa? A veces no tenemos ganas de orar, ¿verdad?
A veces nos sentimos cansados o desanimados o como sea, pero el apóstol Pablo dice oren en todo tiempo. A veces estamos de mal humor y como que tenemos la tendencia a pensar de que, Dios no me va a escuchar si oro de mal humor. ¿Qué opinan? ¿No escucha a Dios si están de mal humor? Les voy a contar algo chistoso. Una vez una señora llegó con su pastor y le dijo, Dios no me oye. ¿Cómo que Dios no la oye? No, no me oye. Oro y no me oye. Ya he orado esto y esto y esto. No me oye. ¿Estás segura que no la oye? Sí, estoy seguro. Maldiga a Dios. No me oye. O sea, ¿a Dios le interesa más oír las cosas malas que decimos que nuestras oraciones? Por supuesto que no. Pablo dice, oren en todo tiempo, siempre, sin importar las circunstancias, sin importar el lugar. Oren todo el tiempo, bajo cualquier oportunidad. Que sus oraciones o que nuestras oraciones incluyan adoración, acción de gracia, peticiones, intercesiones, oraciones con las que podamos derramar nuestro corazón delante de Dios y nuestra vida entera delante de su presencia. Dios es digno de nuestras oraciones todo el tiempo, siempre. Termina el versículo 18, el apóstol Pablo diciendo, manténganse alerta y perseveren. Y otra vez vuelve a decir, orando. Mantenerse alerta, estar siempre vigilantes. No dejar a un lado la oración, no bajar la guardia, no dejar puertas abiertas, no rendirnos, no darnos por vencidos, no renunciar. Necesitamos en el proceso mientras estamos en nuestro proceso descubriendo más y más sobre el reino de Dios, necesitamos estar conscientes de la necesidad de usar o de vestirnos con la armadura de Dios para poder repeler los ataques del maligno. Jesús nos enseñó a orar y es algo que quiero animarles a que tengamos presente todo el tiempo. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Pero no nos limitemos a decir en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, en mi necesidad, cualquiera que ésta sea, en mi salud, en mi trabajo, en la escuela, en la relación con los vecinos, si está quebrantada, o con la familia. Hace un tiempo me abordó una persona y me dijo, no entiendo a mi hermano, él proclama su fe, pero no me habla. Necesitamos invitar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestras relaciones familiares o donde quiera que estemos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu presencia. Y una vez más oramos, Señor, venga tu reino. Te reconocemos como nuestro Padre eterno, como nuestro Padre celestial. Reconocemos y adoramos tu nombre como santo. Santificado sea tu nombre, pero venga tu reino, Señor, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Envuélvenos en tu amor y en tu presencia y concédenos, Señor, la fortaleza para salir adelante cada día, contigo como nuestro estandarte, contigo como la luz brillando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Te damos gracias por esta mañana y por la bendición de tener tu presencia entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Vamos a meditar, a crecer, a aprender. Acuérdense que estamos en época de Cuaresma. Podemos hacer un énfasis un poquito más allá de lo normal y seguir creciendo en nuestra fe. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.